Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en la fe católica? Bienvenidos a un nuevo curso del canal católico en el cual aprenderemos acerca de los concilios ecuménicos que existieron a lo largo de la historia de nuestra Iglesia Católica. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des like al video y compartas esta información con algún familiar o amigo que creas que sea de su interés. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que es un concilio. Antes de pasar a la idea del concilio, que fue el primer concilio, el concilio de Nicea, hoy quiero darles una pequeña introducción de lo que es un concilio. Pues en la iglesia, fíjense que hay concilios ecuménicos, generales o universales. Hasta el año de 1054, fecha en que se produjo el cisma de Oriente y Occidente, se contabilizaron 8 concilios de este tipo, convocados por el emperador, salvo el octavo, que fue convocado conjuntamente por el emperador bizantino y el papa. Participaban los obispos, abades y patriarcas de toda la cristiandad, es decir, los concilios griegos. Desde el año de 1054, este tipo de concilios solo se celebraban en Occidente, por la Iglesia Católica, y sumaron otros 12 concilios, siendo convocados en todos los casos por el papa y participando todo el episcopado católico, es decir, los concilios latinos. El último concilio ecuménico fue el Vaticano II, así denominado al haber sido su sede la ciudad del Vaticano. La convocatoria la realizó Juan XXIII en el año de 1959, iniciado por este mismo en el año 1962 y fue clausurado por Pablo VI en el año de 1965. Los concilios se realizan sobre todo para ir tratando dogmas de fe, doctrinas de la Iglesia Católica y situaciones pastorales que se viven en nuestra Iglesia Católica. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ustedes ven que en nuestra Iglesia Católica hay muchas apariciones marianas. Todas las apariciones marianas no son solamente que se me apareció la Virgen y ya voy ante un sacerdote, le explico que se me apareció la Virgen, a mí fulanito de tal día, a tal hora, en tal lugar, y ya por decirle mi experiencia, él se la va a decir a sí mismo a su obispo y el obispo se lo va a decir al papa y el papa va a aprobar esa aparición mariana. No es así de fácil o sencillo. Para todas las apariciones marianas también hay una reunión en donde se va a ver un tratado, a ver si se apareció la Virgen, qué motivo, qué pretende esta aparición, asimismo como otros casos, no solo de la Virgen, sino, por ejemplo, María, Madre de Dios, María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué María es Madre de la Iglesia? ¿Por qué María es Madre de Dios? Bueno, se realiza un concilio donde el Papa, junto con los obispos, dialogan, ponen argumentos, hacen un debate, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Y juntos forman una serie de ideas que van con fundamentos teológicos investigados a través de las Sagradas Escrituras y de otros textos de sacerdotes que son doctores de la Iglesia. Es como se van obteniendo los resultados de dichos concilios y llegamos a obtener resultados como doctrinas de fe, dogmas de la Iglesia Católica, que más adelante conoceremos cuáles son los resultados de cada concilio. Pues una vez que sabemos lo que es un concilio, una reunión de obispos de nuestra Iglesia Católica, comencemos con este primer concilio de Nicea, que es importante para cada uno de nosotros conocer qué es lo que se dialogó y a qué resultados llegaron con este concilio, cuál fue el problema o la discusión. El concilio de Nicea se realizó del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Este fue el primer sínodo realizado en nuestra Iglesia Católica. Fue un sínodo de obispos cristianos, considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano, y el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos. El concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I, o más bien fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba y luego apoyado por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico. Se supone que fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza
del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre, la construcción de la primera parte del símbolo niceo, primera doctrina cristiana uniforme, el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua y la promulgación del primer derecho canónico. El emperador Constantino I había dado muestras de sus simpatías por el cristianismo mediante el Edicto de Milán del 313, por el cual, junto a Licinio, reconoció a los cristianos la libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. Años después, se enfrentó a Licinio, que dominaba la parte oriental del Imperio Romano, y lo derrotó en el año 323. Constantino era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por Ocio de Córdoba, en ese mismo año, decidió convocar un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano. Esta ciudad hoy es llamada en turco Iznik y forma parte de la provincia de Bursa en Turquía. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia Católica. Teodoreto de Ciro lo narra así en su historia eclesiástica, que continúa la obra homónima de Eusebio de Cesarea. El emperador, que era un príncipe lleno de sabiduría, no se enteró pronto de estos cambios y trató de detenerlos en su nacimiento. Con este propósito, envió a Alejandría a un hombre de rara prudencia en las letras, para que apaciguara las disputas y uniera a la gente. Pero no habiendo tenido este viaje el éxito que esperaba, convocó el tan célebre concilio de Nicea y permitió que los obispos marcharan allí en públicos caballos y mulas. Cuando todos los que pudieron soportar la fatiga del viaje lograron llegar, el emperador mismo fue allí, tanto para ver una gran asamblea de prelados como para restablecer la inteligencia perfecta entre ellos. Ordenó que se les proveyera de todo lo necesario y se encontraron en número de 318 obispos. El de Roma no estaba allí, por su gran edad. Eran muchos los que habían recibido de Dios los mismos dones que los apóstoles, y muchos los que, como el divino Pablo, llevaban impresas en el cuerpo las marcas del Señor. Santiago, obispo de Antioquía de Migdonia, a quien los sirios y asirios llamaban Nisibis, resucitó a los muertos y realizó otros muchos milagros, que creo inútil relatar en esta historia, porque ya la he contado en otra que se titula Filotea. Pablo, obispo de Neocesarea, baluarte cercano al Éufrates, había sentido los efectos de la furia de Licinio perdiendo el uso de sus manos, porque los nervios que les dan movimiento habían sido quemados con un hierro candente. Había otros a los que les habían arrancado el ojo derecho y otros a los que les habían cortado el corvejón. Pafnucio de Egipto fue uno de los primeros. En fin, fue esta una asamblea de mártires, pero esta asamblea tan famosa no dejó de llenarse de varias personas divididas entre sí por diferentes sentimientos. Había un número muy reducido de ellos que no eran menos peligrosos que los arrecifes escondidos bajo el mar, y que secretamente favorecían los errores de Arrio. Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. En particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio de Alejandría tomaron la primera posición, mientras que el popular presbítero Arrio, de quien procede el término arrianismo, tomó la segunda. En aquellos momentos esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado, no era Dios mismo. Este fue el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia.
si no se tiene en cuenta como concilio el llamado Concilio de Jerusalén del siglo I, que había reunido a Pablo de Tarso y sus colaboradores más allegados con los apóstoles de Jerusalén, encabezados por Pedro y Santiago el Justo. Constantino invitó a unos 1800 obispos cuyas sedes estaban dentro del Imperio Romano, cerca de 1000 en el oriente y 800 en la parte occidental del imperio, pero solo un pequeño y desconocido número de ellos asistió. 3 obispos que estuvieron en el concilio dejaron estimaciones distintas. Eusebio de Cesarea contó más de 250, Atanasio de Alejandría contó 318, y Eustacio de Antioquía los estimó en cerca de 270. Posteriormente, Sócrates de Constantinopla registró más de 300, y Evagrio de Antioquía, Hilario de Poitiers, Jerónimo, Dionisio de Sigo y Rufino de Aquilea registraron 318. Este número es preservado en las liturgias de las iglesias ortodoxas y de la iglesia ortodoxa copta. La mayoría de los obispos eran orientales, si bien participaron también 2 representantes del Papa Silvestre I, también estuvo presente Arrio y algunos pocos defensores de sus posiciones teológicas. La posición contraria a Arrio fue defendida, entre otros, por Alejandro de Alejandría y su joven colaborador Atanasio de Alejandría. Para llegar a Nicea y retornar luego a su sede, se dio a cada obispo libre y gratuita circulación y alojamiento. Cada uno recibió permiso de concurrir con 2 sacerdotes y 3 diáconos. Los obispos orientales formaban la gran mayoría. Entre ellos estaban Macario I de Jerusalén y muchos de los padres congregados, por ejemplo, Pafnucio de Tebaida, Potamón de Heraclea, Pablo de Neocesarea, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, Aristarques de Armenia, Leoncio de Cesarea, Jacobo de Nícibe, Hipacio de Gangra, Protégenes de Sárdica, Melicio de Sebastópolis, Aquilo de Larisa y Espiridón de Tremitunte. Desde fuera del Imperio Romano asistieron Juan de Persia e India, el obispo godo Teófilo y Estratopilus de Ciunda de Georgia. Desde la parte occidental del Imperio Romano asistieron al menos 5 Marcos de Calabria, Caeslanus de Cartago, Ocio de Córdoba, Nicasio de Dijón y Domnus de Estridor. Entre los partidarios iniciales de Arrio estaban Según de Ptolemais, Teón de Marmarica, Sirio Dates, Eusebio de Nicomedia, Paulino de Tiro, Actio de Lida, Menopanto de Éfeso y Teognis de Nicea. Constantino estuvo presente durante los debates y escuchó atentamente los argumentos, pero no podía votar y en su papel de emperador le tocaba ratificar las decisiones del clero, ya fueran en favor de los trinitarios o arrianos. A pesar de su simpatía por Arrio, Eusebio de Cesarea se adhirió a las decisiones del concilio, aceptando todo el credo. El número inicial de obispos que apoyaban a Arrio era pequeño. Después de un mes de discusión, el 19 de junio solamente quedaban 2, Teonas de Marmarica en Libia y Segundo de Ptolemais. Maris de Calcedonia, que inicialmente apoyó el arrianismo, aceptó el credo completo, del mismo modo que Eusebio de Nicomedia, Teognis de Nisa, también estuvo de acuerdo, excepto por ciertas afirmaciones. El concilio se pronunció entonces contra los arrianos por abrumadora mayoría, pues solo Teonas y Segundo rechazaron firmar el símbolo niceo y fueron junto con Arrio desterrados a Iliria y excomulgados. Otro resultado del concilio fue un acuerdo sobre cuándo celebrar la Pascua, la fiesta más importante del calendario eclesiástico, decretada en una epístola a la iglesia de Alejandría, en la que se afirma simplemente lo siguiente. Antes de pasar a lo siguiente, que es acerca de cuándo se iba a celebrar la Pascua en la Iglesia Católica, pues aquí tenemos la primera parte de lo que se discutió en ese concilio de Nicea. En este concilio se crea un credo, el credo de Nicea. Este credo pues no fue apoyado por todos. Estaban los del grupo del arrianismo, por precisamente esta persona, por Arrio, que pues estaban inconformes por algunas circunstancias. Quiero compartirles que
todo lo que hoy conocemos actualmente en nuestra Iglesia Católica, pues no nada más es cuestión de que se nos ocurrió hacer un credo, se nos ocurrió hacer oraciones, se nos ocurrió la liturgia. No, no, no. Todo esto es guiado por el Espíritu Santo, desde luego, y por toda la Iglesia, que somos pueblo de Dios, que va trabajando todos los días por estos dogmas de fe, ¿no? Entonces, dice el texto sobre el resultado del concilio: el acuerdo de celebrar la Pascua en el calendario decreta en una epístola a la Iglesia de Alejandría lo siguiente: también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua, es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. La supresión del cisma melesiano fue otra cuestión importante que se presentó ante el concilio de Nicea. Se resolvió que Melesio de Licópolis permaneciera en su propia ciudad de Licópolis en Egipto, pero sin ejercer la autoridad o el poder para ordenar nuevo clero. Se le prohibió entrar en los alrededores de la ciudad o entrar en otra diócesis con el propósito de ordenar. Melesio conservó su título episcopal, pero los eclesiásticos ordenados por él debían recibir nuevamente la imposición de manos, ya que sus ordenaciones fueron consideradas como inválidas. Los melesianos se unieron a los arrianos y causaron más disensiones hasta que se extinguieron a mediados del siglo V. ¿No les suena esto algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en nuestra Iglesia Católica con todas las sectas protestantes? Dice que los melesianos se terminaron uniendo a los arrianos porque no compartían las mismas ideas que la Iglesia Universal, es decir, la Iglesia Católica. Forman su propio grupo, sus propias ideas, pero ¿qué pasa? Al final se extinguieron a mediados del siglo V, y esto porque no es obra de Dios. Es lo mismo que les está pasando a muchas sectas protestantes que dicen poseer la verdad y que al final terminan siendo un fracaso porque no es obra de Dios, no es obra del Espíritu Santo, y terminan extinguiéndose. De tantas agrupaciones protestantes que conocemos, al final solo terminan una o dos o tres y se aferran a su doctrina, a sus dogmas que según tienen y sus creencias. Pero al final esto pasa: cuando estás en contra de la verdad, terminas extinguiéndote porque no tienes fundamentos que dar sobre lo que estás diciendo. En cambio, la Iglesia Católica ha permanecido por años y ninguna persona prevalecerá sobre ella. La Iglesia va a ser ese pueblo de Dios que va a llegar a ese encuentro en la vida eterna. Y la Iglesia Católica ha prevalecido durante años precio porque no se ha dejado caer, en el sentido de que estamos trabajando constantemente en el estudio de las Sagradas Escrituras, en los dogmas de fe, en los concilios, en los sínodos, en las reuniones pastorales que hay en tus parroquias, en las asambleas pastorales, reunión de catequistas, de liturgia, de coros. Todos los días se está trabajando para que nuestra iglesia sea una iglesia realmente viva, que permanezca en la verdad y en lo que Dios pretende para cada uno de nosotros. El concilio también de Nicea promulgó 20 nuevas leyes de la iglesia llamadas cánones, aunque el número exacto está sujeto a debate, es decir, reglas de disciplina inmutables. Esto quisiera explicarlo un poquito a fondo. Los cánones son como tal reglas, o como si ustedes conocieran la constitución política de cada país, ¿no? Por ejemplo, de México, de Perú, de Guatemala, de Colombia. Todos los países tienen una constitución política. En la Iglesia Católica existe igual una constitución que es llamada el canon. Los cánones son precisamente leyes, reglas, normas que nosotros debemos de cumplir y que no son inmutables o nadie las puede superar, nadie las puede quitar o volver a poner, sino precisamente se realiza un concilio, una reunión de obispos, personas que están debidamente preparadas en teología, en historia de la iglesia, en historia de la salvación, pues ellos que tienen el estudio, ¿sí?,
de todas estas ideas, de toda esta información, se reúnen y ellos mismos pues decretan, a ver, canon 1, vamos a decir esto, canon 2, esta va a ser la norma, esta va a ser la norma, así sucesivamente, porque si no la gente empieza a hacer lo que quiere. Precisamente con el paso del tiempo nuestra iglesia fue estableciendo los cánones, que son precisamente estas reglas de disciplina inmutables. Y vamos a ver estos 20 cánones que al final dice que el número está inexacto, o sea, está sujeto a debate precisamente porque este concilio ya es el primero, el muy antiguo, y no sabemos a ciencia cierta el número de cánones que se estableció, pero aquí les voy a presentar 20. El canon 1, sobre la admisión, apoyo o la expulsión de clérigos castrados por elección o por violencia, prohibición de la autocastración. Canon 2, reglas que deben observarse para la ordenación de catecúmenos conversos, evitando la prisa excesiva y la deposición de los culpables de una falta grave. Canon 3, prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, excepto una madre, hermana o tía. Canon 4, respecto de las elecciones episcopales, la ordenación de un obispo debe realizarse por todos los obispos de la provincia, pero en caso de urgencia, por al menos 3 obispos. La confirmación debe ser por el obispo metropolitano. Fíjense cómo aquí vamos conociendo cómo tiene que ser también la confirmación por un obispo, no por un sacerdote. Canon 5, respecto a la excomunión. Canon 6, prevalecimiento de las antiguas costumbres de la jurisdicción del obispo de Alejandría en Egipto, Libia y Pentápolis, lo mismo que las del obispo de Roma, el de Antioquía y los de las demás provincias. No se deben nombrar obispos sin el consentimiento del metropolitano. Canon 7, confirmación del derecho de los obispos de Jerusalén a disfrutar de ciertos honores, reconociéndole el segundo lugar en su provincia después del de Cesarea. Canon 8, respecto a la readmisión de novacianos. Canon 9, quien quiera que sea ordenado sin examen será depuesto si se descubre después que había sido culpable. Canon 10, los lapsis que han sido ordenados a sabiendas o subrepticiamente deben ser excluidos tan pronto como se conozca su irregularidad. Canon 11, penitencia a imponer a los apóstatas de la persecución de Licinio. Canon 12, penitencia que se impondrá a aquellos que apoyaron a Licinio en su guerra contra los cristianos. Canon 13, indulgencia a conocer a las personas excomulgadas en peligro de muerte. Canon 14, penitencia a los catecúmenos que apostataron bajo persecución. Canon 15, los obispos, sacerdotes y diáconos no deben pasar de una iglesia a otra y deben ser devueltos si lo intentan. Canon 16, a todos los clérigos se les prohíbe salir de su iglesia. Prohibición formal para los obispos de ordenar para su diócesis a un clérigo perteneciente a otra diócesis. Canon 17. A los clérigos se les prohíbe prestar a interés. Canon 18. Recuerda a los diáconos su posición subordinada con respecto a los sacerdotes. No administrarán la Eucaristía a presbíteros, ni la tocarán delante de ellos, ni se sentarán entre los presbíteros. Recuerden a los diáconos, ¿sí? Fíjense, acá el canon 18 me llama mucho la atención porque ni el diácono, ni el seminarista, ni la religiosa, ni mucho menos el monaguillo o el asistente del sacerdote, no tenían que sentarse ni en los presbíteros ni subir al presbiterio. Eso ya lo veremos en otro curso sobre la liturgia. El presbiterio, es decir, donde está el altar, toda esa plataforma, es decir, ese nivel, esa estructura, no la deben de pisar ni los monaguillos, ni los diáconos, ni los seminaristas, porque es presbiterio. Y el presbiterio le corresponde al presbítero. Y el monaguillo, cuando le va a pasar el misal al sacerdote, solamente tiene que subir en el momento de las oraciones y bajarse. Él no tiene que estar arriba del presbiterio. Precisamente por esta situación
Ahora, no nadie, o sea, es para recordar que el nivel en el que está el presbítero. Y eso, bueno, ya lo debatiremos más adelante en el curso de liturgia, por eso es importante que también vean el curso de liturgia. El canon 19, los paulianistas, partidarios de Pablo de Samosata, deben ser rebautizados y las diaconisas contadas entre los laicos. Canon 20, los domingos y en Pentecostés, todos deben orar de pie y no arrodillados. Ahora veremos las consecuencias que trajo consigo el concilio. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alterando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el concilio de Constantinopla en el año 381 para aclarar la fórmula. Aquel concilio acordó que el Espíritu Santo era consustancial, de la misma sustancia, con Dios Padre y Dios Hijo, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria, es decir, lo que hoy conocemos como la Santísima Trinidad, ¿sí? Ahora, todo lo que vamos conociendo es precisamente parte de este debate, de esta discusión, de este diálogo que existe entre obispos, sacerdotes y el Papa. Todo esto no es un simple azar o se nos ocurrió, no, sino que son años de estudio donde obtenemos dichos resultados. Y después de haber conocido toda esta información, pues damos por concluido ya hasta aquí la parte del concilio de Nicea, realizado precisamente porque pues había una confusión entre todos los feligreses. A ver, si Jesús es hijo de Dios Padre, en sí mismo encierra su humanidad y su divinidad. La gente estaba confundida porque dice, bueno, Jesús fue humano, pero pues también fue divino. Entonces son dos personas en una sola. Entonces ya no estábamos hablando de una Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sino que a Jesús, al Hijo de Dios, lo estaban dividiendo, porque Jesús dice es divino y es humano. No. Entonces se hace este concilio para declarar, bueno, en Jesucristo están encerradas las dos partes, la divina y la humana. Es una sola misma, pero Jesús, al mismo tiempo que es humano, Jesús es el mismo Dios. Jesús es el mismo Hijo de Dios, que participa de esa Santísima Trinidad, pero que es verdadero Hijo de Dios. Es mismo Dios, mismo hombre. Dios hecho hombre en Jesús es lo que conocemos en la persona de Cristo. Por eso es bueno conocer qué es lo que sucede en el concilio, además de que uno de los frutos muy importantes es el credo niceo-constantinopolitano. Tenemos también como resultado la parte del canon y ya veremos cómo en el siguiente concilio, el de Constantinopla, realizado en el 381, vemos cómo se va dando continuidad a todas estas preguntas y se van dando respuestas. La Iglesia siempre va buscando, ante un problema, una situación o circunstancia, va buscando una solución, va buscando una respuesta, una aclaración, lo que hoy vemos ante toda esta situación que se está viviendo. Hoy ya estamos viviendo otros tiempos donde está muy relevante el tema de la homosexualidad, el tema de la identidad. Otro tema que hoy se está dando mucho en la Iglesia Católica es el tema de los padrinos, que ya no quieren que exista el tema del compadrazgo, porque pues no le encuentran sentido, que ya no va a haber padrinos. Bueno, tantos rumores que se da a la gente, pues precisamente existen este tipo de debates, este tipo de reuniones que se llaman concilios, para que los obispos, que son personas preparadas en el tema de historia de la salvación, historia de la Iglesia, en historia de las Sagradas Escrituras, en teología, en dogmas de fe, en doctrinas de la Iglesia, pues que esas personas que están debidamente preparadas se reúnan, comparten estas ideas desde sus fundamentos, desde sus perspectivas, junto con el Papa, se reúnen y llegan a resultados, conclusiones, que en este caso son pues el credo, los cánones, ¿sí? Los libros que declaran quién es Jesús. Jesús es una persona humana y Jesús es una persona divina, y son resultados de dicho concilio. Pues espero me puedas acompañar al siguiente episodio donde hablaremos sobre el siguiente concilio. Recuerden, vamos a estar conociendo en este curso los concilios ecuménicos, que precisamente hay que conocerlos
para desmentirnos de todo lo que hoy en día solamente traen a confundirnos los hermanos protestantes. Sí vemos a un Jesús que es humano, pero no es divino. No se confundan. Conocemos lo que es Jesús. Jesús es una persona humana, pero también es una persona divina. En sí mismo encierra las dos partes, la divina y la humana. No podemos separar a Jesús en dos, porque no se puede. Jesús en sí mismo encierra dos realidades, que son la humana y la divina. Pues queridos hermanos, nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido el Concilio de Nicea. Que Dios te bendiga.